Hola amigos, bienvenidos a Platicando con Emprendedores. Mi nombre es Jaciel Villanueva y el día de hoy nos acompaña. Tengo que reconocer que es una de las personas que probablemente más admiro de manera profesional. He seguido su carrera desde que estaba en la universidad en el lejano 2012. Mexicano en España y español en México, publicista, futurólogo, consultor, autor de libros, podcast. Actualmente es director de del área de brand content de una fintech de Story. Daniel Granata, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a tu podcast. Gracias a vosotros por la invitación y muy contento de por fin poder conocernos en persona. Justo es eso, ¿no? Daniel Granata y yo habíamos tenido algunas interacciones digitales, por así decirlo. Habíamos tenido un par de llamadas, tweets, etcétera, etcétera. Y después de X años, estamos aquí sentados en Ciudad de México. Quien está en YouTube podrá ver que el fondo cambió, no es el estudio. Y quiero comenzar el podcast haciéndote la pregunta, a lo mejor un poco rara, pero ¿qué tan emprendedor te consideras, Daniel? Creo que depende de la definición que des. En general, creo que soy una persona que sí se aventura muchas veces por rumbos desconocidos. Cuando vivía en España tuve mi compañía. En algún momento por motivos no solo profesionales, sino también personales, decidí cerrar aquella etapa y emprender otro camino aquí, ¿no? Pero en general creo que emprendedor, digo, hay muchos niveles de emprendedor, ¿no? Probablemente el más emprendedor de todos o emprendedora es quien pone todos sus recursos a disposición de una idea o de un sueño, ¿no? Pero creo que también es emprender el tomar decisiones. Un proyecto. Sí, y proyectos sin tener una certeza absoluta de lo que se va a encontrar, ¿no? Creo que hace falta un cierto coraje, a lo mejor un poquito menos que el que decide invertirlo todo, pero también hace falta valentía, ¿no? Entonces, en ese sentido, me considero más que emprendedor una persona curiosa y nunca he dejado de intentar satisfacer mis curiosidades. Entonces, me definiría más como curioso que como emprendedor. En España tenías tu empresa, tu compañía con tus amigos donde pues programabas acá en el lejano Java y llega esa, pues no sé cómo llamarla, icónica llamada de Grupo W, ¿no? Y que te invitan a Saltillo, alguien que viene de una ciudad como Cáceres, que tú mismo lo has dicho que es una ciudad pequeña, ¿no? A la mitad entre Madrid y Lisboa. Llegas a Saltillo, al mundo de la publicidad. ¿Y qué pasa en la cabeza de Daniel Granata en aquel 2005 lejano? Estoy haciendo memoria porque hace casi 20 años de aquello. Creo que fue sobre todo sentirme afortunado porque creo que sabía que estaba llegando a un lugar donde había personas con mucho talento. Uno siempre respeta mucho el talento y uno agradece que respeten el propio, ¿no? Entonces digamos que fue una comunión que hacía prever que podían pasar grandes cosas, que luego sucedieron de una forma mucho más difícil de lo que pensamos que iban a suceder. Sobre el papel y en la teoría todo es fácil, pero luego, pues obviamente yo era la primera vez que vivía fuera de España, pues vivía lejos de mi entorno, la primera vez que vivía completamente solo. Y digamos que hubo un proceso de aculturación muy evidente, no solo de Daniel al mundo de la publicidad o Daniel trabajando en Grupo W, sino también Daniel viviendo en México. Y más en un lugar, siempre cuento esta anécdota, ¿no? Que cuando uno llega a vivir a México, uno puede a lo mejor encontrar en una ciudad como la Ciudad de México una comunidad de personas de su misma nacionalidad con la cual no perder, no sé, los ritos, ese tipo de cosas, pero en Saltillo había otro español y yo nunca lo conocí, solo lo supe porque cada vez que iba a migración siempre era el comentario de hay otro español. Yo creo que al otro lo debían hacer el comentario de mí, como pensando que probablemente a lo mejor saliendo de allí nos encontrábamos y nos íbamos a tomar algo. O que serán amigos, ¿no? Porque son los dos españoles en Saltillo. Y siempre lo cuento esto muy, muy agradecido de mi fortuna involuntaria de haber caído en Saltillo, donde tuve no solo que adaptarme a una realidad nueva para mí como profesional, sino a una realidad nueva como emigrante. Y entonces creo que el ser emigrante y encontrarte en un lugar donde tienes que encajar y al mismo tiempo tratar de no perder tu identidad es una de las cosas más valiosas que probablemente yo he aprendido después de tantos años, intentando entender luego probablemente que tiene que ver la empatía,
el entender que hay realidades paralelas a las de uno, que son igualmente válidas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, Saltillo era una época, cuando yo llegué, 2005, bastante efervescente. Era una ciudad que en aquel momento se autoidentificaba como una Detroit mexicana, con un montón de factorías de autos estadounidenses que tenían allí sus fábricas, ¿no? Y entonces era un lugar que desde la nostalgia ahora, ¿no? Y con las muchas aventuras buenas y malas que pasé allí, lo recuerdo con mucho cariño y con mucha nostalgia, ¿no? Son como años formativos muy fuertes. Y me precio de haber dejado pues muchas amistades allí, muchos proyectos que hicimos. Creo que lo importante cuando miras hacia atrás es ver si dejaste una huella que se pueda recordar. Y yo creo que en esos años Grupo W fue una compañía muy importante en la publicidad mexicana y hasta me atrevería a decir que global, ¿no? Y ser parte de eso siempre ha sido algo que he atesorado mucho. Yo recuerdo que la primera vez que vi algo de Daniel Granta fue esa TEDx que das, no sé en qué ciudad, pero justo hablas de Digital Invaders, ¿no? O sea, esa que lo recuerdas con mucho cariño y cómo formabas talento y luego se quedaba en el talento. Si hablamos de tu trayecto en publicidad, bueno, pues ganaste todos los premios habidos y por haber, el León de Adamantium, que siempre digo que no es Adamantium, pues, pero es como este chiste de que es la máxima presea. Sin embargo, hay un momento en el que parecía que con otros dos buenos amigos tuyos, con Nico y con Salles, iban a abrir su agencia, ¿no? Después de haber estado en JWT, etcétera. Si no me equivoco, tenían pensado abrir su agencia y al final creo que se quedan en Flock o Flock los jala. Cuéntanos qué pasó ahí, cómo lo vivieron. ¿Sí van a abrir su agencia o no? Estoy inventando. Platícanos un poco. Estás inventando, pero es una buena invención. Me gusta. Creo que una de las cosas que uno busca en su carrera profesional es lugares en los que se puedan nutrir. Y ha de ser recíproco, ¿no? Uno da mucho muchas veces y uno espera también recibir. Y en algún momento, empezando por mí y luego Nico y Salles, teníamos una visión de la publicidad donde pensamos que el lugar correcto para intentar encarnar lo que creíamos que debía ser el mundo publicitario, del marketing y la tecnología era más un lugar como Flock que una agencia multinacional, donde sí es cierto que puedes hacer cosas, pero donde en última instancia hay muchas situaciones de tipo político que además exceden el ámbito del país en el que vives, sino que son cuestiones donde se decide lo que te va a pasar en los próximos 5 años en un lugar recóndito en una calle en Nueva York. Bueno, ni tan recóndita, Madison Avenue, ¿no? Y en ese sentido, hay una frase que detesto mucho, que es esta de que si tú no luchas por tus sueños, lucharás por los de alguien más. Personalmente creo que es una frase que es cierta en algunos casos y que creo que tiene la intención de decirte que entiendas que tienes algo de especial que ofrecer y que no tienes por qué estar haciendo algo que no te gusta en vez de cultivar lo que tú podrías desarrollar para destacar, ¿no? Pero por otro lado creo que también es perfectamente legítimo juntarte con personas y con visiones a partir de las cuales tú puedas lograr lo que tú quieras, además de lo que la compañía en la que trabajas quiere conseguir. Y eso era un poco Flock, ¿no? Flock era un lugar muy fértil donde era una compañía que estaba muy posicionada como una agencia de redes sociales. Estoy hablando de 2012. Y probablemente las personas más jóvenes no podrán entender la fascinación que las redes sociales tenían para las marcas hace 12 años, pero era esta quimera, esta utopía de que quizá podían hacer publicidad sin tener que pagar por ella y que iban a tener fans en vez de clientes, etcétera. Y cuando Salles, Nico y yo llegamos, pues de alguna manera lo que intentamos fue propulsar nuestro discurso de hacer ideas empoderadas o aceleradas por la tecnología. Y nos encontramos con una realidad que era la de que probablemente muchas de esas ideas estaban fuera de timing, ¿no? Muchas ideas que yo he propuesto en 2012, aún llega gente con la que trabajé en aquel entonces y me las mandan hoy, ¿no? Cosas que han pasado en los 12 años siguientes. Entonces dicen, mira, como siempre con la nostalgia de veces, no estábamos mal. Iba bien, pero era claramente el contexto y el tiempo no eran el adecuados, ¿no? Y entonces pues fue una situación muy efervescente, muy divertida, donde
había conversaciones sobre ideas muy locas, ¿no? Desde cómo hacer una tinta de tatuaje que tuviera el ADN de Lady Gaga, o usar o una tienda que se mueve, o tirar unos tenis al espacio, que a lo mejor hoy parecen como muy poco notorio, porque ya hay compañías que lo han hecho, ¿no? Recuerdo en una convención nacional de retailers de Domino's Pizza, ¿no? Hicimos una entrega de una pizza con un dron, una cosa terrorífica, no lo recomiendo. Y en general era una época muy efervescente desde una perspectiva de donde yo con los años quizá la manera en la que uno tramita todo esto es a través de crearse una narrativa con la que darle sentido a épocas que a lo mejor fueron frustrantes, ¿no? Y entonces es un tema que siempre hemos hablado, ¿no? Luego por separado en muchas instancias de que quizá lo que estábamos haciendo no era tanto intentar proponer cosas, sino abrir una puerta por la que a lo mejor luego alguien llegaría y tendría la oportunidad de cruzar, ¿no? Y en ese sentido la misión fue exitosa, ¿no? Si lo mido desde una perspectiva pura y dura de logros personales, pues no fue tanto así, ¿no? Al menos como en mi época publicitaria, pero también estábamos intentando hacer cosas mucho más complejas. Y en sí esa es la historia. Nunca se nos pasó por la cabeza abrir una compañía los tres juntos, aunque tengo que decir que ahora que lo dices no suena como una mala idea. Yo que obviamente estoy inventando, pero yo recuerdo que vi alguna, no quiero decir una revista, pero a lo mejor una publicación donde había una foto de ustedes tres, así como en un contexto muy urbano, y parecía que la entrevista daba a entender que iban a abrir su empresa, y recuerdo que poco después anunciaron como que el tema de Flock. Pero bueno, un gran anécdota para andar inventando empresas de Daniel Granata. Sí, esta vez estoy en una buena nota, sí, de hecho. Dejas el mundo de la publicidad. ¿Y qué pasa? ¿A dónde te volteas a ver? ¿Por qué lo dejas? ¿Qué pasó? Cuéntanos, Daniel. Creo que mi carrera publicitaria, en la época en la que me dediqué a eso, si me dedicara a ello hoy, probablemente mi aproximación sería completamente distinta, porque creo que tengo más conocimiento y tengo más años. Pero en aquellos años yo iba con una bandera un tanto iconoclasta y es fácil cuando algo está muy establecido y muy rígido postularte como alguien que intenta, pues no derribar, pero al menos sí doblegar las estructuras que han vivido tantos años, ¿no? Y en algún punto creo que cuando consideré que esa misión estaba cumplida, sentí que no tenía mucho más que hacer, ¿no? En ese mundo, porque no había algo a lo que enfrentarse. Y entonces pues tomé otros rumbos, también mi vida personal tomó otros rumbos distintos. Terminé varios años trabajando como consultor, viajando, dando conferencias, y a lo mejor haciendo talleres. Y a lo mejor luego me he encontrado con personas que me dicen, me encantaría dedicarme a eso. Y si tú tienes una pasión por crear, es muy frustrante a veces, porque tú opinas desde la teoría de lo que crees que debe ser, o basado en experiencias que adquiriste en un mundo de hace 4 años, y claramente ya no es el mundo que habitas hoy, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final en algún momento alguien me hizo la pregunta incómoda, un gran amigo, Ignacio Zucarino, de decir, oye, ¿y esto es a lo que te vas a dedicar? Qué desperdicio, ¿no? No lo dijo con mala intención. Lo he dicho mucho peor de lo que él lo comentó de manera muy casual. Pero sí sentí, pues esto, ¿no? Como una urgencia, una necesidad. Y ahí, pues parece que siempre hay un timing que se acomoda. Y ahí tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Platzi. Platzi es una plataforma de educación en línea en la que puedes acceder a cursos de todo tipo de materiales a través de una suscripción mensual o anual. Y pues entré a trabajar sin haber trabajado nunca en startup, ¿no? Y pensando que, bueno, pues con la experiencia y el bagaje que yo tenía, eso iba a ser suficiente y demás, ¿no? Y de repente descubres que hay mundos sobre los que has escuchado hablar, pero que nunca has pisado, ¿no? Y cuando pones el pie, empiezas a ver que el terreno está no tan firme como parecía, y son experiencias muy, muy convulsas, y que te agitan mucho, pero que también te hacen aprender, ¿no? Y siempre he dicho que yo en las startups encontré el espíritu que tenían las agencias cuando yo no soy publicitario, yo estudié ingeniería y luego estudié antropología, ¿no? Entonces creo que una virtud que tuvo siempre la publicidad es la de acoger a los que somos distintos
y no necesariamente necesitas tener un título de publicidad para terminar como director creativo en una agencia, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no? Porque uno te da a entender que no estás salvando vidas. O sea, si no estás colegiado, realmente, digo, tienes que tomar exámenes para saber la regulación de alimentos infantiles, cosas así, pero en realidad no hay ninguna... Una cédula que una te cédula que permita. certifique que tú puedes desarrollarte como director o directora creativa, lo cual habla que también es una profesión, la publicidad, siempre, aun con toda su truculencia y su drama, como bastante de vaso medio lleno con muy poquito, ¿no? O sea, puedes tener 1000 ideas malas que si tienes una buena, el vaso Ya está eres. lleno completo, ¿no? Y si no la tienes, no se muere nadie. Realmente no se muere nadie. Entonces yo veo que la publicidad con los años se ha vuelto una profesión mucho más de especialistas, donde se buscan perfiles muy específicos. Y esta sensación de acogida del distinto la encontré en los startups, ¿no? Y no solo se siente distinto uno, sino que se sienten distintos todas las personas que trabajan, ¿no? Entonces de repente toma valor el hecho del entender el equipo como un conjunto de personas con una misión común, que tienen un idioma común para resolver los problemas que tienen. Son problemas ultra complejos y malévolos a veces, ¿no? Y donde en última instancia lo que está en juego es la pura supervivencia de la compañía, ¿no? Y eso, pues, digamos que es algo que cuando lo ves en perspectiva es muy agotador, pero al mismo tiempo es muy formativo, ¿no? Siento que yo, por ejemplo, trabajo muchas horas, no estoy orgulloso, no llevo las horas de trabajo como insignia, y convivo con gente que también trabaja muchas horas y hay veces en que las conversaciones tienen más que ver con el desahogo y con la terapia conjunta. Y luego al final siempre hay un momento de realización de pero sí nos gusta esto. O sea, porque si no, no habría manera de que nos dedicáramos a la paliza inmensa que es estar como cargando todo esto, ¿no? Y todas estas incertidumbres, etcétera. Y entonces, pues al final se vuelve, en el espíritu de alguien como yo, que es curioso, se vuelve muy nutritivo, ¿no? Seguir indagando en lugares de incertidumbre, ¿no? En vez de en un sitio donde todo esté planificado, tipificado y estas son las reglas y de aquí no te sabes, ¿no? ¿Tienes o has mencionado en otras entrevistas que trabajar en una startup se siente como una semana, se siente como 3 meses de una empresa? Es Interstellar. Es el planeta de Interstellar. ¿Te acuerdas del planeta? Sí, Está donde que una hora... una hora del planeta son 7 años en la Tierra. Es así. O sea, yo he pensado muchas veces que si yo... Una cosa que he descubierto trabajando en Story es yo no sabía que podía trabajar a este ritmo. O sea, si yo toda mi carrera hubiera trabajado a este ritmo, digo, a lo mejor no estaría aquí. Evidentemente. Esa es una. Pero la cantidad de aprendizaje que tú te llevas en espacios de tiempo muy cortos es una cosa que no se puede cuantificar. Y exactamente, sí, esa es la sensación. Sí, y justo eso es la pregunta, o sea, ¿lo sientes por el ritmo de trabajo, el ritmo de aprendizaje, los compañeros, el estrés? ¿Por qué verbalizar esta frase de, lejos de la cantidad de chamba que puedes tener, por qué lo sientes así como...? Sí, y no es romantizarlo, exacto, para nada. exacto. Es una gran pregunta y nunca la había pensado. Para mí tiene que ver con... Creo que el que una startup... No sé si te habrá pasado, imagino que mucha gente te habrás encontrado en tu camino, y André igual, ¿no? Que te digan, soy muy malo en ventas. Y tú dices, ¿cuánto tiempo lleva tu empresa operando? Y dice, 15 años. Y dices, que una empresa vive 15 años, ha derrotado a las 99% de probabilidades que tenía de desaparecer en el año 1 o 2, ¿no? Y entonces el mundo de los startups, a cualquier escala, siempre tiene un factor agregado en el que no estás operando herramientas que ya construyó alguien hace unos años, que es probablemente lo que le pueda pasar a compañías ya más grandes, ¿no? Que iniciaron como startups, pero que si las ves ahora son corporativos, multinacionales, ¿no? O sea, puedes pensar en los Google, Amazon, etcétera, son compañías que ya tienen... Tú no llegas básicamente a cambiar mucho, sino operar lo que ya existe. Y si puedes agregar cosas, qué bueno, pero básicamente hay un rol muy definido. En cambio, en una startup, independientemente del tamaño que sea, desde las chiquitas hasta las que están valoradas como unicornio, como Story, siempre hay
esta noción de que queda mucho por llegar. A donde sea que te diriges queda mucho por llegar, ¿no? Y entonces, claro, uno a lo que aspira es a juntarse con gente inteligente para compartir la carga de problemas que a veces son perversos. Y donde hay muchas situaciones adversas, de repente hay un pequeño logro, o un breakthrough o algo, y esa es como tu comida emocional para 2 semanas, porque sabes que el que vas a regresar otra vez al pantano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay la perspectiva del reto, creo que es valiosa, ¿no? Es decir, no, pero es que sé que me va a costar, pero por eso me interesa, porque quiero decir que logré esto, ¿no? Ahí está la misión de la compañía, ¿no? Que siempre, cuanto más nobles sean, pues mejor, ¿no? No es lo mismo, no sé, pues... Democratizar las tarjetas. Sí, o cosas que tienen que ver con cosas para en última instancia un beneficio social que con, no sé, vender cigarros, ¿no? Entonces, digo, aparte de la misión de la compañía, creo que también están las ambiciones personales. Y yo creo que algo que funciona mucho es el entender que probablemente la mejor versión de uno todavía no la conoces, ¿no? Y probablemente va a ser la que va a tener que aflorar para que logres conseguir eso que tú quieres para tu carrera, ¿no? Entonces, si lo tomas desde la perspectiva de esto es muy difícil, todo el rato cambia, si buscas estructuras fijas, dirección concreta, pues probablemente una startup no es el lugar más idóneo, ¿no? Ahora, si te gusta, aunque sea a regañadientes, un poco la emoción de resolver problemas, de trabajar con gente inteligente en los mismos apuros que tú y demás, pues se vuelve algo muy nutritivo para tu carrera, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que sí veo en Story es que hay gente que ha trabajado en las compañías más famosas del mundo, nombra la que quieras, alguien de Story ha pasado por ahí, y en algún punto dijeron, oye, ¿qué más hay? ¿No? O dónde sigo esto, ¿no? Entonces de repente ves a personas que tú estás en una sala con ellos y dices, oh, esta mujer es extremadamente brillante, voy a ver qué puedo aprender de ella, ¿no? Y eso también es bonito, ¿no? Porque en última instancia trae a colación algo que creo que es valioso y medio controvertido hoy quizá, que es como todo este discurso al respecto del trabajo remoto y etcétera. Y yo creo que trabajando solo remoto uno se pierde de muchas oportunidades y de posibles casualidades que hacia adelante en la vida te permiten aprender de gente que ya hizo el mismo camino que tú quieres recorrer. Y están ahí, pero no, probablemente de forma virtual no va a suceder, ¿no? Sino que tiene que ver más con el día a día. El ascensor, el café, la chela saliendo. Sí, o convivir con alguien. Deja todo como el esquema social de... que pues a lo mejor a uno tampoco le gusta, ¿no? Pero creo que el hecho de convivir con alguien y ver cómo resuelve situaciones en las que todavía no has estado, ¿no? Yo siempre digo que la experiencia tiene mucho que ver con reconocer patrones, ¿no? O sea, la experiencia tiene que ver como cuando reconoces referencias en una peli, ¿no? Que ves una peli de Tarantino y dices, no sé, los tenis el vestido, la ropa de Uma Thurman en Kill Bill es lo mismo que llevaba Bruce Lee, ¿no? Exacto. Y dices, ese tipo, así funciona la experiencia, ¿no? Entonces de repente viendo como alguien resuelve un problema muy complejo o lo encamina para intentar solucionarlo, es algo que probablemente a ti te va a servir solo por estar ahí delante, para que si te encuentras en la misma situación dentro de 5 años en otra compañía o en esta misma, sepas cómo lo resolvía aquel, ¿no? Eso no pasa de forma remota. Entonces, al final creo que las startups también son grandes escuelas, pero sí, no son para todo el mundo. Como buen startup tienes una dirección de contenido, de relaciones públicas, de marca, y en algún momento tú has dicho que es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? En el caso de que se robaron la base, bueno, no se robaron, pero que usaron sin permiso el API de Nike. Hoy con tu equipo de trabajo, ¿todavía crees que es mejor pedir perdón que permiso? En un contexto de startup, claramente sí. Porque creo que en una startup, en una buena startup, el error no debería castigarse, más bien debería ser algo que se persigue. Creo que uno encuentra la solución al problema que tiene delante en función de la velocidad a la que es capaz de equivocarse. Entonces, cuanto más rápido te seas capaz de equivocar, más rápido vas a poder llegar a la solución correcta. Entonces, yo creo que una buena startup no castiga el error, lo que debe castigar es la inacción. Y entonces, pasa,
¿no? Ahí pasa que alguien se queda esperando a que alguien le apruebe no sé qué, o se queda esperando a que alguien le conteste. Nadie me O dijo. agenda una reunión para ver si le damos continuidad a lo que vimos en la última reunión, ese tipo de cosas. Y eso en general, al ritmo al que transcurre todo en una startup, donde puedes meter en una semana lo que en otras compañías pasa en un periodo de mes y medio, pues claro, no es que pierdas una tarde, es que estás perdiendo como... En la equivalencia, estás perdiendo un montón de cosas, ¿no? Porque probablemente lo que necesitas que salga el viernes de la semana que viene tiene que empezar a suceder hoy miércoles de esta, ¿no? Entonces creo que en las startups, creo que las que funcionan muy bien son las que permiten que la gente tenga ownership, de que se encargan de que las cosas pasen hacia adelante, aunque no funcione, y accountability, ¿no? De saber que cuando hay algo que no funciona como se esperaba, pues saber por qué no sucedió, y salvo que sea una cosa muy desgraciada o muy crítica, pues entender qué fue lo que causó que sucediera esa mala solución al problema que teníamos delante y en sí volver a intentar, ¿no? Entonces creo que el rol del pedir perdón antes que permiso creo que pertenece a un entorno muy corporativo, ¿no? Creo que en startup debería ser la manera en la que se opera, ¿no? Y lo puedes ver a lo mejor en compañías, no sé, como Rappi, por ejemplo, ¿no? O sea, ves que hay los equipos de growth de Rappi, bueno, no sé ahora, pero al menos los que eran hace 3 o 4 años, ¿no? Pues tenían una velocidad endiablada para probar cosas, ¿no? A veces lo veíamos tú y yo, a veces nunca nos llegaría porque les llegaba a otros 1000 usuarios, pero tenían una capacidad de probar e iterar soluciones pequeñas para problemas concretos como para entender al final si eso es algo que tiene que ser parte del producto final o se queda como algo específico para una ciudad o lo que sea, ¿no? Está esta anécdota de Rappi Cars que literal hicieron un sitio web casi que en Canva, un video y lo testearon y si había X cantidad de registros, veían si sacaban la Rappi Cart o no, pero ni siquiera no había nada más que saca un sitio web, un video, mándaselo a X usuarios, si conseguimos X registros, lanzamos la Rappi Cart, ¿no? O sea, con esa velocidad de... Sí, es una aproximación distinta a la manera en la que a lo mejor trabajan compañías más establecidas y que necesitan un marketing a lo mejor más, voy a decir tradicional, ¿no? Pero donde ya están en el mercado, están posicionados en el mercado y lo que quieren probablemente es adquirir notoriedad con respecto a otras compañías de la competencia y entonces la aproximación es completamente distinta. Pero el punto es ese, ¿no? Al inicio las startups están muy presionadas porque pues tienen una fecha de muerte, que es cuando se les acaba el dinero. ¿No? Y entonces, pues si no consiguen mover sus números antes de que se acabe el dinero, pues ahí se acabó la historia, ¿no? Entonces sí, creo que, como te digo, o sea, creo que funciona mucho la frase, creo que ha de ser parte del ADN de cualquier compañía. Ahorita dijiste que una startup es como una escuela, y aparte estuviste en Platzi, que sí es una escuela, y tienes un montón de cursos, ¿no? Desde Doméstica, Platzi, y tienes una frase que me encanta que dice, aprender para poder enseñar, y enseñando es la forma que aprendo. ¿Cómo ves tú el compartir tu conocimiento, en dar charlas, en dar cursos? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te mueve? Platícanos esa parte de compartir tu conocimiento, que lo haces un montón. Uy, a ver, espera, a ver en qué año cifro el inicio de la respuesta. En general, cuando yo empezaba, y yo empecé en las épocas del módem, a mí había una cosa que me molestaba mucho, que era ver un correo en un artículo de una revista, el correo de quien firmaba el artículo, escribir un correo y que nunca me contestaran. A mí eso me molestaba, creo que por los motivos equivocados, ¿no? Pero en general me molestaba mucho como es un correo que te cuesta responder, ¿no? Dime, pues, ¿vas bien o no, no? Y luego una cosa que no digo que sea ciencia ni se puede cuantificar, pero yo sí, hay una frase que una vez vi en una pintada, ¿no? Esto es como de la época previa a la Guerra Civil Española, se llamaban las misiones pedagógicas. Eran como unas caravanas, ese era un proyecto que organizaban entre otras personas, García Lorca. Entonces iban por los lugares enseñando a la gente que no había podido ir a la escuela y donde no había una escuela, ¿no? Entonces había una frase que yo una vez vi una fotografía que ponía las matemáticas de Dios. El que más da es el que más tiene. Entonces yo no soy particularmente creyente, o como todos, ¿no? Soy creyente cuando me interesa, ¿no? O cuando lo necesito. En las situaciones indicadas. Sí, ¿no? Es como de ahora sí creo mucho, ahora voy a estar... Necesito. ¿No? Y sin ser eso como el detonante de por qué, yo sí me encontré con que compartir lo que uno hace
es una de las mejores maneras de dar a conocer que tienes un talento, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, sabes escribir código y haces como tal y cual cosa, pues obviamente no vas a revelar el código de uno de los softwares que tú le has vendido a un cliente, pero pues a lo mejor las partes que lo componen, para alguien que está iniciando, es como muy conveniente encontrar en GitHub el material para que pues lo entienda de primeras y lo pueda utilizar, ¿no? Y entonces, yo lo que me he encontrado es que siempre que he hecho esto, siempre ha habido alguien al otro lado que lo escuchaba o que lo leía o que lo utilizaba, ¿no? Si no hubiera habido nadie que le importara, pues probablemente lo hubiera dejado de hacer. Pero en general, yo, y es algo que sigo, creo, manteniendo hasta hoy, yo creo que si tú tienes algo que contar, y para mí la vocación tiene que ver no tanto con un trabajo o con una actividad, sino con tener algo que decir y que compartir. Creo que si uno tiene algo genuino que compartir, siempre va a haber alguien al otro lado que esté para escucharlo, ¿no? Digo, obviamente a lo mejor no es las mismas cantidades que un super influencer súper famoso, ¿no? Pero siempre va a haber alguien, ¿no? Y entonces en general, pues yo me he encontrado mucho en esta situación, ¿no? Donde mi adquisición de conocimiento ha sido pues bastante heterodoxa. No estudié publicidad, trabajé en publicidad hasta entender las cosas que me faltaban y fui rellenando los huecos. Y hacia adelante uno pensaría que estaría bien que más gente pudiera opinar con conocimiento de causa y no desde la ignorancia como yo durante tantos años hice, ¿no? Y entonces en ese sentido es algo que enseñar también te obliga a escribir para poder tramitar lo que tienes en tu cabeza como un reborujo de ideas, ¿no? Editarlo casi. Editarlo y poder compartirlo. Y yo creo que escribir te ayuda también a pensar mejor, ¿no? Como clarificar El mensaje. ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahora que he pasado de ser TikToker novato a TikToker mediocre. Ya voy en la fase mediocre, ¿no? Ahorita hablamos de tu TikTok. Pero, por ejemplo, estaba intentando entender cómo explicar por qué la tecnología es relevante desde la perspectiva de que cada tecnología desencadena una serie de cambios que en última instancia generan otra tecnología, ¿no? Entonces, esta mañana, a las 5 de la mañana, haciendo otra cosa, nada que ver con esto, caí en la cuenta de que, por ejemplo, la tecnología funciona como los eventos canónicos de lo que tanto se habla ahora, por ejemplo, en las películas de multiversos y demás, ¿no? Hay un evento canónico que sucede y que es inevitable. Entonces, la tecnología, el descubrimiento de cada nueva tecnología, el fuego, el microscopio, la imprenta, la inteligencia artificial, son eventos canónicos. Son momentos seteados en el tiempo que detonan hacia adelante cambio y hay un antes y un después, y si en ese momento concreto no hubiera pasado antes y después, ¿no? Y entonces, yo siento que hoy, por ejemplo, hay una falta de claridad en la manera en la que se explican muchas cosas, ¿no? Y de repente tener claro yo cómo puedo explicar algo de una manera muy sintética también ayuda a que la gente pueda entender que soy alguien que sé de lo que hablo, ¿no? Que no estoy choreando, que no estoy dando vueltas para contar una cosa que es aparentemente muy compleja, pero que se explica de forma muy fácil, ¿no? Y entonces lo hago por eso. Y también he descubierto por el camino que me gusta mucho enseñar y detesto dar clase. O sea, detesto El ambiente académico. Sí, pero el culpable soy yo, ¿eh? No, el problema no es el ambiente académico, soy yo que no encajo en él, ¿no? Pero hay una... creo que en el aprender es tanto las ganas de enseñar de alguien como las ganas de aprender del otro lado, ¿no? Yo siento que en el mundo académico, no me cancelen por esto, pero siento que en el mundo académico hay personas que están involucradas desde una perspectiva no de aprender, sino desde la perspectiva de la educación como un commodity, que quieren adquirir de la forma más sintética posible, como casi Neo en Matrix, para poder lograr algo, ¿no? Sin el esfuerzo a lo mejor que requiere el intentar comprender los conceptos, ¿no? Y no digo que esté mal, ¿eh? Nada más que siento que cuando tú buscas a alguien que te forme con esa intención, yo no soy. Yo no soy esa persona, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en voz alta, compartir qué pasaría si... y de repente encuentro personas que eso, por ejemplo, les causa conflicto, ¿no? Y es como, no, yo quiero que me des los... El A más B. Sí, me recuerdo una vez, es mi mejor anécdota aquí, ¿no? Una vez recuerdo que olvidé el disco en el que tenía la presentación que iba a dar con mi laptop y entonces decidí dar la clase en el pizarrón a capela, ¿no? Y yo terminé la clase diciendo, qué chingón. ¿Te gustó? O sea, exacto. Y luego, pues, sí recibí una llamada de atención
porque pues se habían quejado algunos alumnos de que no había llevado el material. Visual. Y que entonces pues no habían podido seguir la clase, lo cual pues tú dirías, pues la clase se estaba impartiendo, ¿no? Nada más que te la estoy impartiendo de una manera en que tienes que prestar atención, no hacerte idiota 2 horas con tu teléfono. Tomar fotos a unas diapositivas que nunca vas a ver. Y al final pedirme los slides, ¿no? Bueno, te los piden. Unos nada más le toman foto a diapositivas que nunca van a ver. Sí, entonces ese es el tipo de cosas que... Pues yo repito mucho esta frase últimamente, ¿no? Pero yo tengo 2 hijos que educar y no puedo estar educando a adultos, ¿no? O sea, los adultos tienen que venir educados y si tienen que educarse no es mi rol, creo, claro, ¿no? Y ni quiero emplear tiempo en eso. Entonces, pero básicamente por eso me gusta aprender, me gusta enseñar, me gusta tramitar, conectar las cosas que aprendo para generar mis propias opiniones, me gusta cambiar de opinión, ¿no? Me gusta siempre... me gusta mucho esta frase de strong opinions loosely held, ¿no? Como de opiniones muy fuertes pero puedo cambiar de opinión si me convences de lo contrario, ¿no? Y en general creo que es una manera más amable de transitar la vida y no digo que esté mal, ¿no? Pero hay gente que tiene una visión muy... monocorde de las cosas, ¿no? Y muy canónica de ellos, y enfrentan su visión a todo lo que les sucede, ¿no? Profesionalmente en su trabajo, personalmente en sus relaciones, en su paternidad, en el tráfico, cuando van a comprar duraznos y demás, ¿no? Y es una forma también de afrontar la vida donde probablemente también obtienen sus réditos. Yo no soy capaz de ser así, ¿no? Yo prefiero... de otra forma. Cambiar de opinión cuando procede, ¿no? Y simplemente decir, pues bueno, muy bien. Me gusta tener una opinión fuerte, pero cambio si tengo los argumentos para cambiar. Educar, dijiste que requiere escribir. Tú has escrito a lo largo de tu vida en el blog, en Medium, y hace poco publicaste tu libro, Una vida de creativo, ¿no? Te autopublicaste en Amazon, en Big, y si no me equivoco, salió en 2021 tu libro. Ya tiene sus 3 años, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy con ese libro? ¿Lo has vuelto a escuchar? ¿Lo has vuelto a leer? ¿Qué da el leerse X años después? Porque aparte lo que empezó como un manual de creatividad se convirtió en una autobiografía o memorias de Granata. No lo he vuelto a leer. No le hago mucha promoción. Tampoco, pero ahí está por si a alguien le interesa. Lo pondremos por aquí para que la gente lo vea. Aquí. ¿No? En general te diría que siento que pertenece a una época tan lejana. Me han pasado tantas cosas que probablemente podría empezar una vida de creativo 2, donde terminó el 1. También con un momento así en el tiempo muy, muy categórico y muy concreto, ¿no? Y valoro mucho una cosa que le leí una vez a un amigo que se llama Ignacy Giró. Él tiene un libro que se llama Teoría optimista del fracaso. Y él habla, desde también de la atalaya de sus 40 y tantos años como los míos, ¿no? Que cuando tú ves en retrospectiva, y sin ser como el final de la vida, ¿no? Espero. Pero cuando tú miras hacia atrás, te vas dando cuenta de que hay éxitos y que hay fracasos, que hay cosas que son aparentemente exitosas que no lo son tanto y que hay fracasos que parecen el fin del mundo y cuando los ves hacia atrás tampoco son tan dramáticos como parecía en primera instancia. Y habla de la importancia de seguir hacia adelante, ¿no? Tiene una frase que dice que lo ganado y lo perdido valen 0, que lo importante de lo que tú has logrado no es lo que lograste, sino la capacidad de tus manos de haber hecho lo que te llevó a lograr eso que sea que has logrado, ¿no? Me parece que es una frase muy bonita que habla de la satisfacción no está en lo que logras, sino en tu capacidad de demostrar a ti mismo de que podías lograr, ¿no? Y visto en perspectiva, eso es lo que pienso del libro ahora, ¿no? Siento que es como, bueno, pues temporada 1, ¿no? Y ahora vamos por la temporada 2 en Reloaded, ¿no? Como Matrix, Reloaded y Revolutions. Pero en general creo que también sirvió como ejercicio de hacer las paces con muchos pensamientos desordenados que he tenido durante tantos años como emigrante. Creo que si probablemente en algún momento escribo otro libro, ya habré depurado mi cabeza de todos esos pensamientos y no voy a invadir lo nuevo que haga con aquello
porque ya lo saqué y lo deposité en un contenido. Ya se vació, por Ya se así vació, decirlo. ajá, y entonces pues uno sale ya depurado, ¿no? Y entonces fue un ejercicio bonito y es un libro que sobre todo para mí tiene el valor de ser un memento para que a lo mejor dentro de 20 años lo lean o lo escuchen mis hijos, ¿no? Yo no tengo documento videográfico De tu padre. de mi padre, ¿no? Cuando mi padre murió todavía no salía el iPhone, que fue lo que popularizó los teléfonos con cámara de vídeo ya de una manera más popular, ¿no? Entonces pues tengo fotos, ¿no? Pero no tengo ningún documento audiovisual de él, ¿no? Entonces, pues, bueno, me parece bonito como un memento familiar que, no sé, a lo mejor dentro de 50 años mis hijos, espero seguir por aquí, ¿no? Pero que mis hijos puedan escuchar la historia de su familia, ¿no? Y que entiendan un poco las raíces, sobre todo porque además su infancia es una infancia completamente distinta a la mía, ¿no? Yo nací con mucha estructura en una ciudad muy pequeña, de mucho hábito, en una época en la que no había tantos estímulos, y ahora es justo todo lo contrario, ¿no? O sea, nacieron en la Ciudad de México en una época de superestimulación, ¿no? Y donde en última instancia, pues uno pensaría que a qué se agarran cuando las cosas vayan mal, ¿no? Y tienen que haber como algo de lo que te pueda servir como toma de tierra. Entonces yo esperaría que el libro si tuviera ese propósito, ¿no? El propósito en última instancia es noble, no es un propósito mío para presumir, sino que es un instrumento de legado familiar, vamos a decir. Es un bonito legado. A mí me hubiera gustado tener un libro de mi padre y más narrado por él. Qué maravilla. A ver qué piensan ellos cuando lo escuchen. Exacto. ¿No? Como te faltó emoción en el capítulo 7. No hay sentimiento, ¿no? Y hablando de crear contenido, pues hiciste este podcast, ¿no? Más para allá que para acá. Más para allá que para acá. Que aparte me parece un formato genial porque si no me equivoco, son 10 capítulos y con cada uno de tus entrevistados duraste una charla de 2-3 horas y tú lo sintetizaste a media hora, 40 minutos. Entonces, 2 preguntas. ¿Por qué decidiste ese formato? Que lo cual lo agradezco y está increíble. O sea, me parece un gran acierto, ¿no? Porque es muy fácil sentarte una hora y ya solo hablarlo y subirlo. Saludos. Y la otra es, ¿por qué más para allá que para acá? Cuéntanos de dónde nace tú mismo te burlas en el capítulo 1, ¿no? De otro podcast, Otro ¿no? podcast de un hombre blanco. De un hombre blanco desde el privilegio, ¿no? Y aparte esta frase de hay más personas produciendo podcast que escuchando podcast. No descarto que estadísticamente eso sea cierto. Es un encargo de Scribd. Scribd es una plataforma de contenidos de audio que tiene su sede central en Nueva York y luego tiene como muchas compañías sus mercados, ¿no? Y entonces, en general, algo que sucede mucho en Latinoamérica es que aunque en las plataformas, lo ves en cualquier librería, ¿no? Cuando tú entras en una librería en México, no sé en el resto de países, ¿no? Por ejemplo, en Argentina no tanto, pero en México es muy notorio cuando tú entras a una librería y ves la distribución de los libros, donde hay un montón de libros que tienen que ver con lo que se llama desarrollo personal, y luego hay libros más de nicho, ¿no? Arquitectura, diseño, música, cine, psicología, matemáticas, infantiles, etcétera, ¿no? Pero hay un componente muy importante de desarrollo personal, también llamados autoayuda, ¿no? En los cuales, pues creo que muchas personas intentan encontrar dirección para lo compleja que es la vida, ¿no? Creo que eso no es nada malo, y creo que lo que vuelve peligroso el género es cuando alguien toma el libro como una Biblia en vez de como una brújula, ¿no? Entonces, ese mismo efecto sucede en las plataformas de contenidos de audio. Hay un montón de contenidos, pero en última instancia lo que realmente mueve suscripciones o compras individuales son contenidos que tienen que ver con el desarrollo personal, con cosas que te permiten ejercer una mejora sobre ti mismo durante un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cuando yo llego con Scribd y con el estudio con el que se iba a producir esto... ¿Ellos te buscan? Sí, me busca Scribd a través de un estudio con el que ellos hacen varios proyectos de audio. Es un estudio de unos amigos que se llaman Pedro y el Lobo. Y entonces pues me comentan que están buscando hacer un contenido que tenga que ver con cómo ayudamos a los adultos a navegar la adultez. Que aparte empiezas así, está diagnosticado con adultez. Adultez crónica, sí. Sí, tengo como esta fantasía de las radionovelas de los 50, ¿no? Y entonces, pues al final,
la idea original tenía que ver con el hecho de que por mucho que tú veas a tanta gente en redes sociales que parece admirable, seguro que todos están jodidos en algo. Hay una faceta que no te cuentan, pero en la que están jodidos, ¿no? Esta persona tan famosa, que tiene tantos followers y que tanta gente escucha el podcast, se está divorciando, ¿no? O esta persona que tiene tal y cual cosa, de repente tiene un familiar muy enfermo, ¿no? O sea, hay cosas medio traumáticas, ¿no? Entonces, originalmente el nombre del podcast era Todo el mundo está valiendo madres en algo. Lo que queríamos era traer a personas que nos hablaran de aquellas cosas en las que están valiendo madres o en las que les va mal, para quienes no estén en México, ¿no? Y un poco para romper con la idea del personaje público que tienen, ¿no? O sea, si tú todos los días hablas de emprendedores, ¿no? Y de repente llegas a un podcast a hablar de que a lo mejor querías jugar tenis, pero te lastimaste la rodilla y nunca llegaste a jugar contra Federer, por ejemplo, ¿no? Pues, no sabía esto de Zaciel, ¿no? Y es una aproximación interesante a personajes conocidos desde un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, pues al final eso fue lo que nos llevó al hecho de... Algunas personas me han aceptado la invitación a estar en el podcast, en esos primeros 10 capítulos que hicimos. Digo 10 porque tengo la esperanza de que en algún punto haya temporada 2, pero no lo sé todavía. Pero muchas veces la aproximación era, pues no sé, por ejemplo, recuerdo a Vanessa Bielma, ¿no? Que es la directora de Arc Daily y que es arquitecta, ¿no? Y entonces, pues le dije, oye, yo quiero que vengas a mi podcast, pero a hablar de por qué no quisiste nunca tener hijos, ¿no? Y eso, usarlo como excusa para hablar de los tipos de familia, ¿no? Y de las casas. Y de las relaciones, ¿no? Y ella, por ejemplo, encontró una metáfora muy bonita que dice que para ella las relaciones es como la casa de Frida y de Diego, donde hay dos espacios individuales conectados por un puente, ¿no? Entonces ahí conectamos, por ejemplo, el tema de las relaciones con la arquitectura, pero no en todos los capítulos se da esta conexión tan evidente, ¿no? Y entonces hay pues capítulos, hay un capítulo sobre la muerte, hay un capítulo sobre qué pasa cuando vas al gym después de los 30, ¿no? Y todos son con personas que están hablando de temas por los que habitualmente no son tan reconocidos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de la muerte sale Adriana Rivera, y entonces ella es la directora general de Hoteles Rodavento, y entonces en el capítulo hablamos de la muerte como una celebración, porque cuando su mamá murió, ellos le hicieron una fiesta. Y entonces hablamos de su madre y de que haría falta para pensar en la muerte no como esta cosa lúgubre, sino como una celebración de la persona que eras en vida, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Y entonces al final, pues claro, entre medias, yo también una cosa que yo veía con mucho pudor es, pues hay muchos podcasts que parecen, los pones a punto 5 y parecen charla de borrachos, de cantina, ¿no? Así como 100%. de Dios mío, ¿qué está pasando aquí, no? Claro, hay un 10% de podcast que todo el mundo escucha o escuchamos religiosamente cada vez que sale un episodio nuevo, ¿no? Pero luego hay muchos podcasts que lo intentan, ¿no? Y entonces, y se quedan como por el camino entre intentar imitar un formato sin ser Joe Rogan, ¿no? Y sin tampoco realmente tener un tema concreto, ¿no? Porque pues tú y yo podemos hablar de la Champions League o de publicidad, pero pues a lo mejor no es muy importante para muchas personas, ¿no? Y entonces básicamente lo que pensamos fue, puesto que esto va a ser distribuido en una plataforma de contenidos de audio donde el tema de desarrollo personal es importante, pues debería ser también digerible, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto sea una narrativa armada en la cual la entrevista detalla las cosas que suceden en la narrativa a un personaje que soy yo, ¿no? Al que en cada episodio inicia con alguna situación rocambolesca, ¿no? Hay un episodio, por ejemplo, donde me enfrento a un Gen Z por internet que me llama boomer, ¿no? Y hablamos de las... Ok, boomer. Ok, boomer, ¿no? No soy boomer, quiero aclarar, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que es una excusa interesante que detona el episodio. Todo empieza con yo en la consulta de un doctor, le digo que estoy muy cansado, me tipifica adultez crónica como una enfermedad. Y el capítulo 10, que es el último, regreso a la consulta del doctor para decirme que he progresado en mis padecimientos, pero que todavía me queda por recorrer, ¿no? Entonces, digamos que juega un poco también el papel de una temporada completa que inicia y termina, pero que queda abierta por si en algún momento se retoma. Pero como tal, no es un proyecto tanto que yo decidí hacer un podcast, sino más bien fue algo comisionado. Que te buscaron. Pero me lo pasé muy bien, fue muy divertido, muy cansado, es muy cansado. Una cosa que he descubierto recientemente en el último año y medio es cuando te dedicas exclusivamente a hacer contenido para internet, es una tarea ardua y cansada y muy meritoria, o sea que hasta el influencer al que más detestes
que religiosamente publica en su canal contenido de cualquier tipo, Hay una chamba. hay un trabajo detrás importante, ¿no? Y creo que eso hay que respetarlo mucho. Y también me ha servido a mí para quitarme prejuicios y descubrir cosas que yo pensaba que eran de otra forma y de repente dices, ay, no, espérate, o sea... ¿Y el proceso creativo fue completamente tuyo o había una línea? ¿Tú tuviste el acercamiento con tus invitados? Hicimos una lista de temas y entonces, pues bueno, en el estudio donde grabamos, en Pedro y el Lobo, pues coeditábamos los episodios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo solía escribir siempre la intro y luego ellos, pues a veces escribían como el guión Tu intervención. del episodio. Acordábamos cómo iba a transcurrir el episodio. Mientras yo escribía la intro, ellos escribían el desarrollo del episodio y entre medias luego sacábamos de toda la entrevista, sacábamos las partes que pensábamos que... O sea, más bien era al revés. Echábamos el episodio, veíamos que teníamos y entonces armábamos el guión para ir metiendo las partes, sabiendo que al final queríamos contar algo sobre ese episodio, pero sin tener tampoco algo preconcebido, ¿no? O sea, por ejemplo, un episodio como el de... Pues sí, por ejemplo, hay uno que recuerdo mucho con Ahmed Bautista, es un buen amigo, ¿no? Y es alguien a que yo quiero mucho porque él tiene, creo que a su edad, tiene la virtud de saber seguir disfrutando la vida como cuando era niño, con 11 años y veía a los Chicago Bulls de Michael Jordan, que ama, ¿no? Él, 30 años después, sigue siendo esa persona y sigue viendo la vida igual, ¿no? ¿Es el capítulo de la música? ¿Es el que está en la industria de la música? No. Sí, él es de Mercadorama, ¿no? Y entonces, claro, en muchos de los episodios no es que tuvieran una intención, más bien era ir al episodio para entender cómo nuestro invitado o invitada percibía esa situación. Hay un episodio, por ejemplo, también muy bonito con Kim de Anda, que es la marketing la manager de marketing de Latinoamérica de Duolingo, ¿no? Para hablar del síndrome del impostor, ¿no? Y cómo ella lucha con él y con el búho, etcétera. Entonces no hay un mensaje preconcebido que quisiéramos dar con cada episodio, sino más bien vamos a ver qué descubrimos aquí. Y después dar el mensaje. Y después lo articulamos para entregarlo en un episodio, sí. Daniel, ya casi para finalizar, respetar tu tiempo, llegaste a TikTok. Llega a TikTok. ¿Qué onda con TikTok? Y en TikTok te voy a decir así, te volviste el paladín de la creatividad, ¿no? Y ahora quieres compartir qué es la creatividad desde tu perspectiva y demostrar que quizá esa persona que se dice que no es creativa, sí es creativa. Cuéntanos tu aventura en TikTok y cómo te va. Me va bien porque me divierto. O sea, no estoy muy preocupado de cómo me va. Los números, ajá. En general, una cosa a la que he llegado como conclusión en los últimos tiempos, hablo de un par de años para acá, creo que la pandemia fue un periodo de mucha introspección y uno se replantea cosas que a lo mejor daba por sentadas, ¿no? Era la cantidad de veces que he estado en un salón de clases, ¿no? Con personas a hablarles de creatividad y todo se llena de post-its o de relojes que suenan y legos, ¿no? Y viene este personaje, además, que ha trabajado en publicidad y que bueno, que aquí está para contarnos cómo ser más creativo. Y una conclusión a la que he llegado es que hay un punto previo a que alguien ponga en práctica su creatividad en el día a día, más allá de en un entorno controlado y anómalo como un salón, un taller creativo, sino que es el darse permiso de ser una persona creativa. Y entonces entendí, no hace tanto, por desgracia, que hay que quebrar ese prejuicio que muchas personas tienen hacia sí mismas, ¿no? Y siempre lo identifico con la analogía de Bruno, ¿no? El de Encanto. El de ¿no? Encanto. El de Encanto, ¿no? Que es alguien que es percibido como peligroso porque viene a dar un mensaje que rompe con las convenciones de lo que la familia por fin ha logrado después de una etapa muy accidentada, ¿no? Pero para mí Bruno es el emblema, ¿no? Es el personaje que trae algo nuevo a la mesa, que incomoda. Y creo que por eso la creatividad muchas veces es percibida como incómoda y peligrosa, ¿no? Porque trae cosas que vienen a romper la rutina con la que nos familiarizamos y a la que como humanos nos hemos adaptado para que nuestro cerebro haga menos esfuerzo, ¿no? Entonces, claro, el contexto actual es literalmente yo en mi trabajo decido contratar a una agencia para que opere la cuenta de TikTok y me doy cuenta de Story.
y me doy cuenta de que no tengo ni idea de TikTok, ¿no? Mi visión de TikTok es como este lugar donde hay gente que baila, este lugar donde suceden cosas que yo sé que pasan un mes antes de que lleguen a Instagram y yo las vea. Y digo, pues, mira, yo en 2021, yo tuve un blog, se llamaba Gorditos y Bonitos, donde yo lo que hacía era, pues, postular las cosas que a mí me parecían interesantes con respecto a mi trabajo, a la tecnología en el mundo, etcétera, ¿no? Obviamente ese blog sigue vigente, pero tuve un incidente tecnológico con él hace un par de años. Para los más avispados, pues básicamente la actualización de MySQL no tolera el tamaño de la base de datos que contiene toda la información, y la verdad, probablemente se arregla en un día, pero me daba mucha pereza arreglarlo. Y en algún punto, así como Una Vida de Creativo 2, yo había dicho, si yo abriera, igual tengo que empezar otro blog de cero y llamarlo Gorditos y Bonitos 2, la revancha, ¿no? Todo es de secuelas, ¿no? Y entonces dije, no, pero si abro un blog, pues ¿quién lee hoy? ¿Qué tal si decido abrir este blog, pero en formato de videoblog en TikTok? También para entender qué pasa y también para que cuando vengan a presentarme ideas, yo entienda por qué en mi experiencia es relevante o no y ver qué pasa con ella, ¿no? Entonces, pues hablé con un par de personas que trabajan en TikTok un poco para tentar las aguas, ¿no? Y uno de los consejos más lindos que me dieron fue, no es cringe, yo le decía, no es muy cringe que a mi edad yo quiera abrir un TikTok, y me dice, no es cringe que tú quieras abrir tu TikTok a esta edad, lo que es cringe es que lo digas y que te disculpes por decir, ay, ya sé que estoy grande y demás, pero porque, dice, te vas a dar cuenta, y lo cual es cierto, que hay un montón de verticales de contenidos y temas muy específicos donde hay personas de todas las edades compartiendo cosas interesantes, ¿no? Entonces, pues nada, llegué con mi primer vídeo con un banquito multicolor que encontré. El banquito falleció porque no tenía... y tenía como una serie de pestañitas que sujetaban el peso y se fueron rompiendo hasta que un día ya se quebró del todo. Y ya encontré su reemplazo. Pero básicamente el banquito y su sonido desplegándose es como el hook inicial que antecede a que llegue yo a compartirte algo. Y me pasa mucho que ahora hay gente que se encuentra a alguien con el banquito por la calle o en un concierto y me mandan foto, ¿no?, del banquito. Y digo, mira, esto sirve para explicar cómo funcionan los assets de una marca, ¿no? Sin ser yo una marca, pero bueno, ese es un tema interesante. Entonces, nada, pues básicamente lo uso... me escribo mis guiones, es algo que también hago desde una perspectiva de mantener la soltura y seguir escribiendo y poder tener la claridad de explicar cosas, porque pues mi trabajo es complejo y muchas veces me la paso en reuniones o escribiendo documentos que no tienen nada que ver con creatividad, sino con cosas muy estratégicas o de dashboards y cosas así, con números, ¿no? Entonces lo uso como un instrumento donde yo mantengo viva la llamita de la persona a la que le gusta crear cosas. Y mucha gente me ha dicho, ¿por qué no lo abres en el canal en YouTube? Porque ahí puedes monetizar de más y todo esto, ¿no? Y entonces yo decía, es que lo que no conozco es TikTok. Entonces, por ejemplo, pues ahora tengo casi 100 vídeos subidos en el canal y lo hago y lo sigo haciendo porque me divierto. O sea, lo hago porque me divierto. De hecho, por ejemplo, esta semana tengo tanto trabajo que no he podido subir nada y tengo como una especie de withdrawal, así como de que me falta algo porque me faltan las endorfinas. Me faltan las endorfinas de los likes, que creo que es una cosa que TikTok capitaliza como ninguna otra red, que es la de premiar con endorfina tu interacción, ¿no? O sea, imagino que a ustedes también les ha pasado, pero es una plataforma donde no estás dependiendo de cuántos followers tienes, llega gente de todo tipo y condición, ¿no? TikTok te da también un poco visibilidad de lo grande que es el mundo y la cantidad de gente que está conectada a internet de la que no sabías nada en absoluto, ¿no? Porque al final, si lo piensas, pues uno en cada red social va agregando como a la gente que conoce de otras, ¿no? Y aquí te das cuenta de cómo es una herramienta que recompensa de manera descomunal las interacciones positivas que tengas, ¿no? Y entonces dices, pues me parece bonito poder... Entonces, por ejemplo, me pasa cosas muy cómicas, ¿no? Como que mi hija mayor, que tiene 12 años, ¿no?
pues siempre, y lo cuento en mi libro, ¿no? Siempre que uno, cuando hay el típico día de qué trabaja tu papá, ¿no? Entonces, pues yo cuando trabajaba en publicidad, pues estaba papá arquitecto, papá ingeniero, papá médico, papá abogado, ¿no? Todos profesiones súper formales y serias, ¿no? Y lo que una madre quisiera para sus hijos e hijas. Y a mí me retrató alguna vez como el que hacía los anuncios que salían antes de las caricaturas que quería ver en YouTube, ¿no? Que es una reputación terrible, ¿no? Y entonces de repente es una anécdota familiar porque ya tenía 5 años en aquel entonces, ¿no? Ahora tiene 12. Pero ahora de repente, pues por ejemplo, veo que ser un papá que tiene likes y TikTok, ¿no? Es como de, pues no sé, pero probablemente sea el papá con más likes de TikTok de toda tu escuela, ¿no? Y es como de, sí, es como 10 for the effort, ¿no? Cambiaste de ser el villano de YouTube sí, al papá de TikTok. Entonces está bien porque incluso cuando yo luego ahora llego ya laboralmente a trabajar con la agencia que contraté, pues tengo mejores instrumentos y conocimientos para poder opinar al respecto de que sí, que no, ¿no? Obviamente, si ves mis primeros vídeos comparados con los que hago ahora, pues los primeros son como mucho menos trabajados, ¿no? TikTokero. Soy yo hablando, ahora ya entendí el valor de que no haya pausas, entendí el valor de meter cosas por medio, los sonidos, etcétera, ¿no? Entonces, uno va puliendo, ¿no? Y va aprendiendo por el camino, pero sobre todo, te digo, me lo hago porque me mantiene pues vivo el espíritu creativo y porque me divierta. Si en algún punto me deja de divertir, probablemente ahí será el momento de darle el banco a alguien más, ¿no? Así como la máscara de estos superhéroes que entregan, ¿no? Pero sí, de momento es divertido, ¿no? Y luego me pasan cosas, ¿no? Así como llegas y ves que eso mismo que decidí hacer yo de una manera como muy ingenua y muy naif y creo que también un poco aventurera, ¿no? Creo que es algo que no tanta gente hace, ¿no? Creo que hay mucha gente, por ejemplo, trabajando en agencias de publicidad que hace contenidos para TikTok sin tener un TikTok. Entonces publican en TikTok lo mismo que harían para YouTube, ¿no? Cuando la tipología es completamente distinta, ¿no? Y entonces, de vuelta, pues yo ahí digo, bueno, pues digo, más allá de en qué ande hoy, creo que sigue vigente mi espíritu curioso, sí. ¿No? Soy un curioso. Soy curioso. Lo dijiste al principio, soy curioso y ahora abriste TikTok por curiosidad, por mantenerte vigente y para que no te cuente la agencia si funciona o no funciona. Ajá, sí. Daniel, ¿cómo es un día a día de Daniel Granata? Uy. Bastante ocupado. Compaginar el trabajo en la compañía, en el estado en el que está la compañía ahora, de la cantidad de cosas que hay que hacer y la urgencia con la que hay que hacerlas, ¿no? A la par que compagino un matrimonio, una hija de 12 y un hijo de 3. Esto lo que supone es que mi esposa, mis 2 hijos y yo tenemos 4 usos horarios distintos y entonces hay veces en que se vuelve muy complicado estructurar los días en torno a una sola mecánica, ¿no? Porque hay días en que uno tiene algo, otros en que otro tiene otra cosa, ¿no? Hay días en que puedo trabajar desde casa, otros días en los que vengo a la oficina. Entonces, de alguna manera, mis días carecen bastante de estructura, ¿no? Dependiendo de la semana, en general sí me suelo levantar muy temprano, me suelo levantar como entre 3:30 y 4, pero no meditar ni nada, a trabajar. Sí. Y a las 6 levanto a mi hija para llevarla a la escuela, regreso a las 7:30, desayuno, lo que sea, me pongo a trabajar, porque durante el día la verdad tengo muchas llamadas, que también son trabajo. Creo que las juntas, una manera inteligente de tramitarlas es cómo puede avanzar aquello que necesito a través de estas reuniones que voy a tener. Si no puedes avanzar nada y nada más estás como bulto presente, pues es mejor no asistir, ¿no? Y en general, como por ahí de las 5:30 o 6 de la tarde, pues probablemente tengo que ir a buscar a mi hija a una de sus clases. Pero entre medias hay situaciones donde pues hay días en que mi esposa no puede hacer algunas cosas y tengo yo que suplirla y viceversa, ¿no? Entonces digamos que pues somos como bastante modern family en eso y bastante desestructurados y creo que no es un problema cuando te habitúas a ello. En general creo que la Ciudad de México se ha vuelto un sitio bastante duro en cuanto a
a la energía que te consume, ¿no? Ir de cualquier punto a cualquier punto es un gasto no solo en tiempo, sino en energía. Entonces hay días en que uno se acaba muy cansado, ¿no? Y esta cosa de ahora que ya están todos acostados, me voy a quedar yo a ver un rato Netflix y demás, probablemente no. Y si te levantas a las 3, 4 de la mañana, menos. No sé qué es lo último que vi en Netflix, honestamente. Me gusta mucho leer. Es un placer que he redescubierto. Lo redescubrí en pandemia y intento ser bastante constante. En general, intento ocupar ratos muertos con lecturas, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, estoy intentando leer más ficción. Siento que la ficción es una herramienta que te ayuda a salir del lugar en el que estás. Y creo que el efecto que hacen los libros es, a largo plazo, cómo empiezan a conectarse en tu cabeza lo que lees en unos y en otros. Y con eso a lo mejor decir, esto con esto tiene que ver con esto otro, ¿no? Entonces, pues, no sé, por ejemplo, como ejemplo muy tonto, ¿no? Puedes ver a alguien en tu equipo escribiendo un texto que tiene que ser emocionante, ¿no? Y entonces, pues viene a ti el recuerdo de haber leído el de Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, ¿no? Y entonces dices, pues este texto tiene que tener primero algo que enganche a la gente por las tripas y luego ya le explicas lo que quieres de forma más analítica, ¿no? Y entonces es donde de repente, sí, la lectura yo creo que nunca es en saco roto. Creo que se idealiza muchas veces desde esta perspectiva como romántica o elitista, pero en general creo que es un instrumento de expansión de tu cerebro y creo que si no lees, al final te quedas pues un poco a expensas de lo que la vida te da, ¿no? De lo que te pasó en el camión hoy o de lo que conoces. O de lo que conoces, ¿no? Pero digamos que ahora mismo todo gira alrededor del trabajo y de las responsabilidades laborales, para bien y para mal. Y en algún momento es normal que así sea, ¿no? Pues es cuando toca y hay que darle. Hay etapas en la vida. Sí, ajá. Daniel, imagínate que te digo que tu próxima publicación, tweet, como le quieras llamar, se va a hacer muy viral. La van a ver millones de personas. ¿Qué diría ese mensaje de Daniel Granata para el mundo? ¿Sabes qué pasa? Que veo muchos de los espacios a los que luego tengo la fortuna de ser invitado como aquí, y cuando veo esas preguntas digo, tengo que preparar la respuesta, pero nunca lo hago. Entonces cuando me hacen la pregunta digo, puta, ¿por qué no la preparé, caray? La respuesta. No lo sé, no tengo ninguna frase así particularmente profunda. Y es curioso porque a lo largo de tus entrevistas mencionas muchas, y siempre mencionas al autor, ¿no? Hay varias frases que te gustan, pero sí tiene un peso diferente el que alguien te diga una frase de Daniel para el mundo. Sí, no tengo. Sígueme y te sigo. No, esa no. Me gusta mucho la idea del cambio. El cambiar de nuevo, ¿no? Si tú dijeras, sí, muy poco poético, ¿no? Pero algo así como change again, ¿no? Como este tipo otra vez cambió algo, ¿no? Y volvió a brincar, ¿no? O sea, creo que ese es de los pocos patrones que tengo en mi vida. Creo que el único constante es que salto todo el rato y cambio y me aventuro, ¿no? Me aventuro a ser inmigrante, me aventuro a trabajar en publicidad, me aventuro a dejar de la publicidad, me aventuro a entrar en startups, me aventuro a un unicornio. No sé cuál será la siguiente aventura, pero creo que es como... Probablemente sería algo así como de la siguiente aventura ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y change again o algo así, no sé. Ahí está, se queda change again, no es más da porque aparte es algo que realmente haces. Has cambiado de industria y no solo cambiar de industria, sino sobresalir en las industrias en las que llegas, ¿no? O tocas o mueves. Daniel, ¿algo que quieras decir? ¿Algo que quieras agregar? Despídete, este es tu podcast. ¿Quieres mencionar tu página, tus redes sociales, tu TikTok? Haz lo que quieras, es tu podcast. Gracias por aguantarnos. Muy contento de estar aquí, después de por fin habernos conocido en persona. Si me quieren seguir, pues Instagram y TikTok es lo más decente que tengo. Dani Granata con una N y latina y doble T. Mi página es danielgranata.com, por si alguien quiere averiguar un poco más de algunas vidas que ya dejé atrás, pero que son parte de la vida de uno.
Y nada, siempre estoy muy contento de conocer gente nueva y de admirar gente creativa que haga cosas que sorprendan. Así que, pues, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti porque se pudo dar este espacio y después de mucha logística se logró. Si conoces a un emprendedor, a alguien que se considera no tan creativo, ayúdanos a compartir este podcast, que la vivencia, las anécdotas, el día a día de Daniel quizá puedan inspirar a esa emprendedora, a esa persona a sentirse un poquito más creativa. A nombre de todas las personas que hacemos posible Platicando con Emprendedores, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Nos fuimos! Daniel, muchísimas gracias. Gracias. Estuvo muy bueno. Ahí va la foto. ¿Nos tomas la foto, amigo?